Doctor Carlos Sánchez Berzaín, buenas noches. Gracias por su tiempo y por su espera. Usted es director del Instituto Interamericano para la Democracia con base en Miami. Ha advertido tantas veces, tanto tiempo, tantos años usted hoy, esto que se está reeditando en el Ecuador y sin embargo vuelve a suceder. ¿Por qué no entienden los gobiernos democráticos aquello que usted ha señalado y lo más importante ahora, cómo parar esta corriente? Bienvenido. Mucho gusto, Carlos. Un saludo a usted y a toda la importante audiencia en el Ecuador. Mire, no soy yo, es un grupo muy importante de expertos y de analistas que ven en el desarrollo del siglo XXI, ¿no?, que ya tiene 22 años, la expansión de la dictadura de Cuba convertida en socialismo del siglo XXI, que controla hoy día como dictaduras a Venezuela, a Bolivia y a Nicaragua, y que pasó por más de 10 años con el régimen de Rafael Correa en el Ecuador. Entonces, es simplemente la observación de la realidad objetiva, y que para controlar otros países lo que hace es desestabilizar esos países a través de una metodología que empezó siendo aplicada en Argentina muy temprano, el año 2001, con lo que lograron la salida del presidente de la Rúa. Después se aplicó el 2003 en Bolivia y derrocaron a Sánchez Lozada. Después han aplicado esa metodología a lo largo de toda la región, y podemos ver entre los últimos datos lo sucedido en Chile en 2019, donde a partir del precio de un boleto del metro llegan a una asamblea constituyente con un proceso conspirativo, y el golpe de Estado que hubo en el Ecuador en el año 2019 contra el presidente Lenín Moreno, que tuvo incluso que trasladar su gobierno de Quito a Guayaquil para poder sobrevivir. Ha pasado el año 2021 en Colombia y hoy día se está repitiendo la misma metodología, los mismos actores, el mismo propósito en esta agresión contra la democracia ecuatoriana que pretende derrocar al presidente Lasso. Y no se trata de quién es el presidente, se trata de que quieren quebrar el sistema democrático utilizando un factor que en este caso es el indigenismo. En otros casos se utilizan la juventud, el precio del boleto del metro. En Bolivia se utilizó el tema de la venta de gas por Chile, etcétera. En el caso del Ecuador es el indigenismo, que es el pretexto para exacerbar el eje de confrontación, violencia, muertos, exigencias que no pueden ser cumplidas, hasta paralizar parte del país y terminar con el gobierno. Lo tiene usted muy claro. Ahora, no entiendo por qué no aprendemos la lección. Y sobre todo, el gran problema es que estas democracias sirven para proteger el derecho, los derechos humanos de esos que se subvierten contra el sistema y no dan herramientas suficientes para respaldar a los que defienden el sistema democrático. Por ejemplo, debe estar al tanto, esta mañana ocurrió un ataque a un convoy militar en el cual los militares fueron bloqueados y atacados a tiros, y no respondieron a tiros los militares porque si había alguna baja o algún muerto de parte de esa guerrilla urbana o narcoparamilitares que los atacaron, temían que los jueces terminen inculpándolo a ellos en vez de a los agresores. Entonces, ¿cómo hay que revisar estas democracias que sirven para defender a los terroristas y no a los inocentes? Mire, primero lo que hay que entender es el concepto de Estado de Derecho. El Estado de Derecho, que es uno de los elementos esenciales de la democracia, es la vigencia de la ley. Y la ley no es tal si no tiene fuerza de coacción, o sea, cómo hacerse cumplir. La ley son enunciados, la ley son principios de aplicación general o particular, pero para cumplir la ley, el elemento de la coacción, la fuerza de la ley que se llama, es el elemento esencial, porque no hay ley desprovista de fuerza legal. Por eso se dice que el monopolio de la fuerza está en manos del Estado en democracia. Entonces, si esos principios no se aplican adecuadamente y se permite que a través de la desinformación, a través de las narrativas a las que está acostumbradas el castrochavismo y el socialismo del siglo XXI,
se satanicen a los defensores de la democracia, entonces ya la mitad de la batalla está perdida. Okay. La otra mitad consiste simplemente en destrozar las instituciones, y para eso se necesita gobierno. Se necesita gobierno que asuma su responsabilidad, que es muy difícil, es tremenda, porque este tipo de situaciones traen daños personales y daños materiales, y siempre le echan la culpa al gobernante de turno, y que termina enjuiciado, perseguido, de alguna manera perjudicado. Y por esa razón el ejemplo más lúgubre de todo esto es Piñera con Chile, que por no asumir responsabilidades de poner el orden público, lo que hace es básicamente ir a una asamblea constituyente y convertir una protesta por el precio del metro en una reforma del Estado y una constituyente. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que empoderar a los defensores del orden público y darles garantías y darles seguridad. Y en eso yo quiero comentar algo que he visto con mucho optimismo en el Ecuador. Hace unas semanas el Parlamento del Ecuador ha aprobado una ley para el uso progresivo de la fuerza. De los defensores del orden público. Hay que hacer más de eso, porque sabe, esto viene además de muy antiguo. No sé si usted se acuerda, las guerrillas urbanas y rurales en la década de los 70 y los 80, en la Argentina, en Bolivia, en los 90 en el Perú, Montoneros, los Tupamaros, correcto. Bueno, hubo en la Argentina una cosa que se llamó la guerra sucia. Guerrilleros urbanos asolaron la Argentina, entonces el ejército salió a combatir y la guerra fue ganada por las fuerzas regulares, por el ejército. Después vinieron procesos de investigación y a la transición de la dictadura militar a la democracia hicieron una ley del punto final y todo quedó aclarado. Llegó Kirchner, gobierno castrochavista, al poder, y echó abajo, desapareció todas esas leyes, y hoy día en la Argentina hay más de 3.000 militares presos, todos mayores de 70 años de edad, que es la vacuna para asustar a los servidores del orden público, que después de jubilados no tienen ninguna defensa, no tienen ninguna protección. En Bolivia acaban de encarcelar, junto con la expresidenta Yanine Áñez, a altos mandos del ejército, de la Fuerza Aérea y de la policía. Por el golpe de Estado del 2003 en Bolivia encarcelaron a todo el alto militar. Increíble. Con sentencias de 15 años de cárcel. Exacto. En Colombia, un ex guerrillero acaba de llegar a la presidencia y los militares que han defendido contra la guerrilla están investigados con señales de falsos positivos y otras acusaciones. Entonces, ¿qué ser humano bajo un uniforme militar o policial va a tomar el riesgo de cumplir la tarea como debe si sabe que no tiene el respaldo ni del pueblo ni del Estado? Doctor, de eso se trata. Muchas gracias por su perspectiva histórica al situar de dónde viene esto, qué consecuencias produjo, cómo opera y sobre todo por qué no se puede parar salvo que aprendamos de las lecciones de la historia. 18:44 minutos. Carlos Sánchez Berzaín, desde los Estados Unidos, director del Instituto Interamericano para la Democracia.